En la historia de la Segunda Guerra Mundial, existen batallas, asedios y ofensivas que se recuerdan por su violencia visible. Pero también hay crímenes que ocurrieron lejos del frente, en silencio, sin cámaras ni testigos, y cuyo impacto fue igual o incluso más profundo. La masacre de Katyn pertenece a esta última categoría. No fue un exceso accidental ni una tragedia colateral de la guerra. Fue una ejecución sistemática, planificada y deliberada, diseñada no solo para matar, sino para borrar a una nación de su propia historia. Para entender Katyn hay que volver a septiembre de 1939. Mientras Alemania atacaba Polonia desde el oeste, la Unión Soviética lo hacía desde el este, cumpliendo lo acordado en el pacto secreto con Berlín. El Estado polaco fue aplastado en cuestión de semanas y cientos de miles de soldados cayeron prisioneros. Entre ellos no solo había combatientes comunes, sino oficiales del ejército, policías, intelectuales, médicos, ingenieros y profesores. En otras palabras, la élite dirigente de Polonia. Estos prisioneros fueron internados en campos controlados por el NKVD, la policía secreta soviética. Oficialmente, se trataba de campos de prisioneros de guerra. En la práctica, eran centros de clasificación. Moscú no veía a esos hombres como simples soldados enemigos, sino como un problema político a largo plazo. Si Polonia volvía a existir algún día, serían ellos quienes podrían reconstruirla. A principios de 1940, la decisión fue tomada en los niveles más altos del poder soviético. Los prisioneros no serían liberados ni intercambiados. Serían eliminados. La orden no hablaba de juicios ni de deportaciones masivas, sino de ejecución directa. Cada hombre debía desaparecer sin dejar rastro, sin proceso legal y sin explicación a sus familias. Uno de los principales escenarios de ese crimen fue el bosque de Katyn, cerca de Smolensk. Allí, miles de oficiales polacos fueron llevados en pequeños grupos, con la excusa de un traslado. Eran conducidos a fosas previamente excavadas, ejecutados con un disparo en la nuca y enterrados en capas, uno sobre otro. El método era frío, eficiente y repetitivo. No había improvisación. Era una cadena de muerte perfectamente organizada. Las ejecuciones no se limitaron a Katyn. Otros bosques y prisiones soviéticas fueron utilizados para el mismo propósito. El objetivo era claro, eliminar de raíz cualquier posibilidad de que Polonia recuperara una clase dirigente capaz de oponerse al dominio soviético. No se trataba de venganza militar, sino de ingeniería política mediante el asesinato en masa. Durante meses, el mundo no supo nada. Las familias de los desaparecidos recibían silencio como respuesta. Para la Unión Soviética, los prisioneros simplemente habían dejado de existir. No había registros públicos, ni tumbas, ni explicaciones. El crimen estaba diseñado para permanecer oculto para siempre. Pero la guerra, con su caos, no siempre permite que los secretos permanezcan enterrados. En 1943, cuando Alemania ocupó la región de Smolensk, el bosque de Katyn fue descubierto. Las fosas comunes salieron a la luz, junto con miles de cuerpos aún identificables por documentos personales, insignias y uniformes polacos. El hallazgo desató una crisis internacional inmediata. La Unión Soviética reaccionó negándolo todo. Moscú acusó a Alemania de haber cometido la masacre, afirmando que las ejecuciones habían ocurrido después de la invasión alemana. Comenzó así una de las campañas de desinformación más prolongadas y agresivas del siglo XX. Katyn no solo fue una masacre, sino una mentira sostenida durante décadas. Para Polonia, el golpe fue doble. No solo había perdido a una generación entera de líderes, sino que además se le negó la verdad. Hablar de Katyn se convirtió en un acto peligroso bajo la órbita soviética. La memoria fue reprimida, los documentos ocultados y el crimen reescrito oficialmente como propaganda enemiga. Katyn no fue un episodio aislado de brutalidad. Fue una decisión estratégica destinada a destruir el futuro de un país sin necesidad de ocuparlo permanentemente. Un crimen de guerra ejecutado con tal frialdad que incluso después de ser descubierto, se intentó borrar no solo a las víctimas, sino el hecho mismo de que hubieran existido. La historia de Katyn apenas comenzaba a salir a la superficie. Y lo que vendría después sería tan oscuro como las ejecuciones mismas. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo.
Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. El descubrimiento de las fosas de Katyn en 1943 no solo reveló un crimen masivo, sino que abrió una batalla paralela, mucho más larga y silenciosa, la lucha por la verdad. Cuando las autoridades alemanas anunciaron el hallazgo de miles de oficiales polacos ejecutados, el mundo quedó atrapado entre dos narrativas opuestas. Para Berlín, Katyn era una prueba del terror soviético. Para Moscú, era una provocación fascista diseñada para dividir a los aliados. La Unión Soviética reaccionó con rapidez y dureza. Negó cualquier responsabilidad y afirmó que las ejecuciones habían sido cometidas por los alemanes tras ocupar la región en 1941. La fecha era clave: si las muertes habían ocurrido antes de la invasión alemana, la responsabilidad era soviética; si habían ocurrido después, la culpa recaía en el Tercer Reich. A partir de ese momento, Katyn dejó de ser solo una masacre y se convirtió en un arma política. Para sostener su versión, Moscú activó toda su maquinaria propagandística. Se produjeron informes oficiales, se manipularon testimonios y se fabricaron pruebas. La narrativa soviética fue presentada con tal insistencia que muchos gobiernos aliados, necesitados de mantener la coalición contra Alemania, optaron por no confrontarla abiertamente. La verdad quedó subordinada a la conveniencia estratégica de la guerra. Polonia, en cambio, no podía aceptar el silencio. El gobierno polaco en el exilio solicitó una investigación internacional independiente. Esa petición fue interpretada por Stalin como una afrenta directa. La respuesta fue brutal. La Unión Soviética rompió relaciones diplomáticas con el gobierno polaco en el exilio, aislándolo políticamente y debilitando su posición en el escenario internacional. Katyn se convirtió así en una sentencia política contra Polonia incluso después de la muerte de sus oficiales. Tras el fin de la guerra, la mentira no solo se mantuvo, sino que fue institucionalizada. En los juicios de Nuremberg, la delegación soviética intentó incluir Katyn como un crimen alemán. Aunque la acusación no prosperó plenamente, el tema fue deliberadamente evitado. El nuevo orden mundial, marcado por el inicio de la Guerra Fría, permitió que el caso quedara congelado en una ambigüedad oficial conveniente para muchos. En la Polonia de posguerra, bajo influencia soviética, hablar de Katyn era peligroso. El tema fue prohibido en libros, escuelas y medios. Las familias de las víctimas sabían lo ocurrido, pero no podían decirlo en público. La memoria se transmitía en silencio, de forma privada, como un conocimiento clandestino. El crimen no solo había eliminado a una generación de líderes, sino que había impuesto décadas de miedo y censura. Mientras tanto, documentos clave permanecían ocultos en archivos soviéticos. Órdenes firmadas, listas de prisioneros y reportes de ejecución quedaron sellados como secretos de Estado. La negación ya no era solo una postura política, sino una política de Estado sostenida durante generaciones. Katyn se convirtió en uno de los mayores ejemplos de cómo un crimen puede ser borrado oficialmente sin dejar de existir en la memoria colectiva. Con el paso de los años, la presión internacional y las investigaciones independientes comenzaron a debilitar la versión soviética. Pruebas forenses, testimonios y análisis cronológicos señalaban de manera cada vez más clara que las ejecuciones habían ocurrido en 1940, cuando la región estaba bajo control soviético. La mentira se volvía más difícil de sostener, pero aún no caía. Para Polonia, Katyn seguía siendo una herida abierta. No solo por los muertos, sino por la negación sistemática de su sufrimiento. La masacre había sido transformada en un tabú, y ese tabú era parte del castigo. La historia oficial no solo ocultaba el crimen, castigaba a quienes intentaban recordarlo. Katyn ya no era únicamente un lugar ni un evento. Era un símbolo de cómo la verdad puede ser asesinada dos veces. Primero con balas, después con mentiras. Y aunque el muro de silencio seguía en pie, empezaba a mostrar grietas. Durante casi medio siglo, la verdad sobre Katyn permaneció enterrada bajo capas de silencio oficial. No fue sino hasta el colapso progresivo del sistema soviético que ese muro comenzó a ceder. A finales de la década de 1980, la presión interna, la apertura parcial de archivos y el debilitamiento del control ideológico hicieron imposible seguir sosteniendo la versión oficial. La mentira, repetida durante generaciones, empezó a desmoronarse desde dentro. En 1990,
la Unión Soviética reconoció finalmente lo que Polonia había sabido desde el principio. Que la masacre había sido obra del NKVD y que las ejecuciones se habían llevado a cabo en 1940 por orden directa del liderazgo soviético. Años después, documentos firmados por Stalin y otros altos dirigentes confirmaron que no se trató de excesos locales, sino de una decisión política al más alto nivel. La admisión fue breve, fría y tardía, pero histórica. Para Polonia, ese reconocimiento no trajo alivio inmediato. La verdad había llegado demasiado tarde para las víctimas y para muchas de sus familias. Décadas de negación habían convertido el duelo en algo incompleto, fragmentado. Katyn no solo había arrebatado vidas, también había robado la posibilidad de justicia durante generaciones. El reconocimiento soviético no podía devolver a los muertos ni borrar los años de censura, miedo y represión. El impacto político fue profundo. Katyn se consolidó como uno de los ejemplos más claros de crimen de guerra encubierto por un Estado durante décadas. No fue juzgado en tribunales internacionales, no tuvo responsables condenados y no fue reparado plenamente. En cambio, quedó como una herida histórica que definió la relación entre Polonia y Rusia hasta el presente, marcando desconfianza, resentimiento y memoria inconclusa. Más allá de la diplomacia, Katyn se convirtió en un símbolo universal. Representa el punto donde la violencia física y la violencia política se encuentran. Primero se ejecutó a miles de hombres indefensos, después se ejecutó la verdad. La negación sistemática fue parte integral del crimen. Sin la mentira, Katyn habría sido una masacre más en una guerra brutal. Con la mentira, se transformó en un caso único de borrado histórico deliberado. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Katyn recuerda que no todas las atrocidades se cometieron en el fragor del combate. Algunas fueron frías, burocráticas y silenciosas. No hubo batallas ni resistencia armada. Solo listas de nombres, disparos individuales y fosas comunes. Fue una violencia administrativa, diseñada para destruir el futuro de una nación sin necesidad de ocuparla eternamente. Hoy, Katyn es recordado en monumentos, ceremonias y archivos abiertos. Pero su lección va más allá del pasado. Demuestra cómo el poder puede intentar reescribir la realidad, cómo la verdad puede ser aplastada durante décadas y cómo, aún así, termina emergiendo. No por justicia inmediata, sino por persistencia histórica. La masacre de Katyn no fue solo un crimen de guerra. Fue un experimento de borrado total, de personas, de memoria y de responsabilidad. Que haya sido finalmente reconocido no lo redime. Lo que permanece es la advertencia. En la historia, tan peligroso como matar es controlar el relato de quién murió y por qué. Así termina la historia de Katyn. No con un cierre satisfactorio, ni con castigos proporcionales, sino con una verdad arrancada tarde y a la fuerza. Un crimen que la Unión Soviética intentó borrar y que, precisamente por ese intento, se convirtió en uno de los símbolos más duraderos de la mentira de Estado en el siglo XX. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.